Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este evento. Le doy cordial bienvenida a los médicos de la plataforma Conectimed e invitados que nos acompañan esta noche. Me presento con ustedes, soy el doctor José Reynés y tendré el gusto de moderar este evento presentado por Formación y Capacitación de Recursos en Salud, FOCARES, quienes hacen posible la realización de este evento. Me voy a permitir presentar a mis compañeros que son coordinadores y que van a formar parte de este evento, y le doy la palabra a la doctora Mireya Vázquez. Muy buenas noches a todos ustedes y a los compañeros. Bueno, soy la doctora Mireya Vázquez. Yo soy médico pediatra, infectóloga, egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Tengo una maestría en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Me he desempeñado en el Instituto Nacional de Pediatría por varios años, primero como médico adscrito a infectología, después en la consulta externa y trabajando en el área de enseñanza en el departamento de pre y posgrado. Vi la necesidad de formarme con una maestría en gestión universitaria por la Universidad de Alcalá de Henares, una maestría en dirección de instituciones educativas por la Universidad Anáhuac y un máster internacional en gestión universitaria también. Me he desempeñado en el área académica, además de en el área de enseñanza como jefe de departamento de pre y posgrado, un tiempo importante como subdirectora en esta misma área académica. Actualmente trabajo como jefe de unidad académica en la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social de la Facultad de Medicina y soy profesora de asignatura de Epidemiología Clínica y Medicina basada en evidencias en la Facultad de Medicina en el tercer año. De tal forma que somos un grupo de profesionales que amamos la docencia y que nos gusta trabajar con jóvenes en formación. Muchas gracias. Dejo la palabra al doctor Salim Khoury. Muchas gracias, doctora Mireya. Buenas noches a todos. Soy el doctor Salim Khoury Ayala. Soy pediatra e infectólogo, egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Me desempeñé en el cargo de jefe de residentes médicos. Posterior a terminar mis estudios como infectólogo pediatra, se me ofreció la oportunidad de pertenecer al Instituto Nacional de Pediatría como jefe de departamento de educación médica continua. A la par, hice la maestría en gestión directiva en salud. Actualmente, perdón, estoy haciendo el doctorado en liderazgo y dirección de instituciones en la Universidad Anáhuac, aquí en Querétaro. He desempeñado el puesto, aparte de jefe de educación médica continua, como subdirector médico en el Hospital General ISSSTE Querétaro y actualmente como director del Hospital General ISSSTE en Querétaro, fungiendo también como profesor titular de la materia de fisiopatología y de pediatría aquí en la universidad. Y bueno, sean bienvenidos y le doy la palabra al doctor José Reynés. Buenas noches nuevamente. Soy el doctor José Nicolás Reynés Mansur. Yo soy médico internista pediatra, egresado del Instituto Nacional de Pediatría. También ocupé el cargo de jefe de médicos residentes y durante 16 años estuve como adscrito en el Servicio de Medicina Interna. Posteriormente ocupé cargos directivos, 11 años como director de enseñanza, 5 años como director médico de la institución y durante 2 años fui el editor en jefe de la revista Acta Pediátrica de nuestro instituto. Desde el punto de vista docente, soy profesor de posgrado de pediatría desde hace 34 años y formo parte del comité de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y también soy miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría. Bueno, pues ya con esta presentación vamos a dar inicio a nuestro seminario. Les recordamos que al final de la exposición daremos un espacio de 20 minutos para una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les invitamos a colocar todas las dudas y preguntas en la plataforma
para que sean contestadas al final de la presentación. Sin más preámbulo, le doy nuevamente la palabra al doctor Salim Khoury e iniciamos. Muchas gracias, doctor Reynés. El objetivo de este webinar, como número 1, tenemos brindar estrategias comprobadas, es decir, vamos a proporcionarte las estrategias de estudio y preparación que han sido comprobadas como efectivas para la aplicación del Examen Nacional de Residencias Médicas 2024. Como objetivo número 2 es compartir la experiencia práctica, es decir, estos consejos que te vamos a dar, que te van a ayudar a comprender mucho mejor cómo vas a enfrentar las situaciones o los casos clínicos que te van a aplicar durante el examen. Y como objetivo número 3, responder a tus preguntas. Estamos aquí, como ya lo dijo el doctor Reynés, al final para responder cada una de las preguntas que tengas. Y al final también te vamos a dar la grata sorpresa de que puedes acceder gratuitamente a nuestro simulador ENARM. Como continuación de esta sesión, yo les voy a platicar de en qué consiste el ENARM. El ENARM se divide en un proceso administrativo y en un proceso operativo. En el caso del proceso administrativo, el punto 1 que tenemos que hacer es el registro o preregistro en línea. Esto parte de la convocatoria que será publicada a finales de marzo o principios de abril, en la cual nos darán ciertas fechas para que nosotros ingresemos con nuestra CURP o ingresar con nuestros datos para entrar en categoría mexicana o categoría extranjera y así tener un preregistro del ENARM y obtener un número de folio. Incluso en ENARMs anteriores, durante este proceso de preregistro, también se ha elegido la sede en donde quieres aplicar el examen nacional de residencias médicas. Una vez que haces tu preregistro, tú tienes también dentro de la convocatoria las fechas indicadas para hacer el pago del examen y una vez hecho el pago del examen, te abren una fecha posterior para que tú subas o ingreses a la plataforma de la CIFRS, ingreses toda la documentación requerida, hablando de la identificación oficial, el título de la universidad, la cédula profesional o en su caso acta de examen de aprobación profesional o el equivalente. Entonces, todos estos documentos tienen que ser subidos a plataforma o ingresados a plataforma con las especificaciones que ahí mencionan, con el peso o los píxeles que tienen que tener. Una vez que subes ya tus documentos, de acuerdo a convocatoria, el paso que sigue es que alguien te va a revisar los documentos. Tú vas a subir tal y como dicen las especificaciones y el personal de las CIFRS te va a dictaminar como un expediente completo o un expediente en revisión o un expediente condicionado. Para que tú puedas aplicar el examen en tiempo y forma, el expediente tiene que estar completo o expediente condicionado con una fecha límite para subir cierto documento. Solo así puedes aplicar el examen nacional de residencias médicas. De otra forma, tu folio se cancelará. Y pues te vas a presentar la fecha y la hora de aplicación del examen en el turno que ahorita vamos a hablar más adelante, turno matutino, turno vespertino, como ha venido siendo el examen durante estos últimos años. Hablando ya de estructura del ENARM, siempre les digo a los alumnos que tenemos que conocer al enemigo. Y no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto. Y qué mejor que conocerlo, conocer la estructura. Recordemos que por convocatoria, el ENARM incluye preguntas estructuradas en forma de casos clínicos, ya sea en español o en el idioma inglés, y van a ser 2 a 3 preguntas por caso, con una opción de respuesta y 3 distractores. El tiempo de aplicación del examen nacional de residencias médicas es de 6 horas. Entonces, hasta la convocatoria pasada, dividían en turno matutino y en turno vespertino únicamente 3 días y les daban un tiempo de aplicación de 6 horas para 280 aciertos de las diferentes especialidades troncales. Estamos hablando de la especialidad de medicina interna, de pediatría, de ginecología y de obstetricia y de cirugía, y cada una con las subespecialidades que le conciernen. Dentro de esos 280 aciertos, van a separar en el examen por grado de complejidad.
en nivel alto, en nivel medio y en nivel bajo de complejidad. De tal forma que incluyendo en estos casos clínicos, tanto en español como inglés, al final vas a obtener un total ponderado. No va a ser tu calificación ahora como hace 4 ENARS por número de aciertos, sino por la ponderación que te den a la hora de contestar las preguntas de alto, medio o bajo nivel de complejidad. ¿Qué queremos nosotros? Pues que contesten las que son de alto nivel de complejidad, puesto que otorgan un mayor puntaje. Es necesario mencionar sobre el punto extra hasta la convocatoria del año anterior a los alumnos que habían hecho el servicio social en áreas remotas, en zonas marginadas, les estaban otorgando un punto extra al final del examen nacional de residencias médicas, siempre y cuando hayan hecho el servicio social en una de estas zonas. Es importante conocer las áreas de oportunidad. Dentro de la administración y lo que aprendí en la maestría de gestión directiva en salud, existe un análisis FODA, FODA de las siglas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este FODA lo podemos traspolar a una introspección, a un análisis fidedigno de cada uno de nosotros y realmente darnos cuenta de las fortalezas que tenemos, de las oportunidades que podemos jalar de nosotros para hacerlas real a la hora de aplicar el examen, de nuestras debilidades, alguna asignatura, eh, alguna distracción que tengamos e incluso las amenazas, ¿no? Alguna de las amenazas que siempre mencionan los alumnos es el uso del teléfono celular continuamente, las redes sociales es una amenaza, también puede ser tomado en cuenta como una debilidad. Analizar cada una de ellas y realmente darnos cuenta esa asignatura pendiente que tenemos aquí en la cabeza. Si nosotros no nos arreglamos por dentro, va a ser difícil que nosotros apliquemos un ENAM adecuado. Hay que evaluar el conocimiento. ¿Cómo podemos evaluarnos? Siempre con datos fríos y muchas veces durante la carrera nos dijeron que el número no importaba. Pero ¿qué creen? El número sí importa y siempre va a importar. Y en este caso de la aplicación del examen nacional de residencias médicas, importa el número y el puntaje que tienen. Entonces, ¿cómo podemos evaluar el conocimiento? A través de exámenes semanales, a través de exámenes mensuales, que nosotros los aplicamos aquí en el curso, a través de simuladores, de análisis de casos clínicos, de análisis de temas clave de los exámenes previos, porque también nos sirve ver en retrospectiva qué les han preguntado a los compañeros que ya hicieron el examen nacional de residencias médicas y enfocarlos sobre esos temas también. Y también es un hecho que el análisis de casos clínicos a través de imágenes. Es un hecho que hoy en día nos ponen en el examen, nos lanzan la imagen y nosotros tenemos que emitir un diagnóstico o incluso dar un tratamiento a través de una sola imagen. Es un hecho y también tenemos que tomarlo en cuenta para evaluar el conocimiento. Le doy la palabra a la doctora Mireya Vázquez para que continúe con la exposición. Muchas gracias, doctor Curi. Bueno, pues, ¿qué necesitamos hacer o cuáles son los puntos importantes para poder programar nuestro estudio o nuestra preparación para el examen nacional? Primero, conocer el ENARM. Por eso es que el doctor Curi inició explicándonos cuál es su estructura, los contenidos, de tal forma que cuando nosotros conocemos de qué se trata el ENARM y sus contenidos, podemos estructurar un programa de estudio. No se trata nada más de decir, ahora es pediatría y voy a estudiar en el libro los temas que están o voy a estudiar el temario de mi programa académico. Los programas académicos de las universidades son tan disímbolos. Existen programas que tienen 80 asignaturas y programas que tienen 30, de tal manera que no es ahí el punto. Hay que conocer el examen, hay que conocer la epidemiología y mucho es a través de los profesores que estructuramos un programa de estudio adecuado para el tiempo que tenemos para repasar la medicina. Es toda la medicina, las 4 áreas más importantes, estudiarlas en ese corto tiempo. Y evidentemente tener un entorno de estudio favorable y técnicas de estudio eficientes. Entonces, es importante que una vez que conozcamos el ENARM,
hagamos nuestro programa de estudio. ¿Con qué? Con los contenidos adecuados. Ya nos dijo el doctor Curi el porcentaje de preguntas de medicina interna, de pediatría, de ginecología y de cirugía en el orden en que vienen, de tal forma que esos serían los contenidos específicos que debe tener mi programa. Y después calendarizarlo por metas, es decir, saber qué día, hasta dónde voy a llegar y qué voy a estudiar y qué va a quedar claro para mí a través del tiempo que yo dedico al estudio. Un plan de repaso constante es muy importante porque lo que veo en la clase, si no lo leí y preparé un material, si no pregunté en la clase, si no hay una retroalimentación con casos clínicos, si no hay la aplicación del conocimiento, se me va a olvidar, de tal forma que necesito estar repasando de manera constante y tener o contar con una metodología de aprendizaje adecuada a cada uno de nosotros. Hoy, en este momento, ya deberíamos conocernos. Soy más kinestésico, soy más auditivo, soy más visual, y entonces encontrar la metodología de aprendizaje que me hace más eficiente para poder retener los contenidos y sobre todo para poderlo pensar de una manera crítica y dar una respuesta acertada en el examen. Y una evaluación periódica es fundamental en todo plano, programa o proyecto académico. La evaluación cierra este proyecto y lo hace verse de manera objetiva, es decir, qué tanto yo he aprendido, cómo estoy listo o no estoy listo. ¿Esto cómo se hace? Pues con una autoevaluación objetiva. Los alumnos tienen que aprender a autoevaluar cómo han estudiado, cómo se han allegado del conocimiento y cómo están haciendo sus materiales de repaso. Una evaluación en pares. Realmente la socialización del conocimiento es muy importante. De hecho, hoy la tendencia es hacia una gran sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos, lo que no observé bien yo, lo observó mi compañero, preguntar entre todos. Y una evaluación tutorial, por supuesto, siempre tener el tutor junto que me va a decir cuál es lo importante, dónde estoy bien, dónde estoy mal. Es de vital importancia un entorno de estudio favorable. Hay que tener nuestro lugar de estudio que sea el mismo, que tenga buena luz, que esté ventilado, donde yo esté a gusto, no en la cama, no en un sillón cómodo, sino donde yo voy a poder estudiar de manera ergonómica para no cansarme, pero también donde pueda estar bien mi computadora, donde yo pueda hacer mi material de repaso y allegarme líquido y alguna caloría. También necesito estar adecuadamente, emocionalmente adecuado. ¿Por qué? Porque el estado emocional del estudiante impacta de manera importante el área cognitiva. Y bueno, pues puede ser la diferencia entre ser aceptado o no en el sistema de residencias médicas. Y tener una estrategia para mantener el ritmo de estudio constante. Los chicos ahora nos dicen que se cansan, que es mucho tiempo, que es mucho estrés, que ¿por qué tanto tiempo? Pues porque son muchos temas los que hay que repasar, los que hay que estudiar, los que hay que leer críticamente, los que hay que repasar a través de casos clínicos y retarse para estos formatos que son los que lleva el Examen Nacional de Residencias Médicas. Así es que es un trabajo arduo de tiempo largo. Son 6 años y medio o 7 metidos en este tiempo para repasar lo que hemos aprendido en la licenciatura. Entonces, necesitamos una estrategia para mantener un ritmo constante, fuerte de estudio y no ir disminuyéndolo. Entonces, ahora le voy a dar la palabra al doctor Reynés, quien nos va a explicar cuál es el punto clave para que yo pueda aplicar mi conocimiento a las preguntas. Adelante, doctor Reynés. Gracias, doctora Vázquez. Más allá del conocimiento teórico, el razonamiento clínico. Antes de entrar a este punto, les quiero decir que hoy día existen más de 185 universidades y escuelas de medicina a nivel nacional, pero desafortunadamente el nivel académico de egreso en la mayoría
no es el que nosotros quisiéramos. Nosotros hemos hecho estudios de investigación académica en donde en su momento comparamos si las universidades privadas eran mejores que las públicas y que creen, no hubo diferencia significativa. También comparamos si las universidades de la Ciudad de México eran mejores que las universidades de provincia y tampoco hubo una diferencia significativa. Les presento el ranking de escuelas de medicina en base a los resultados del ENARM 2022, en donde se tomaron en cuenta dos elementos. ¿Cuántos alumnos sustentaban el examen y cuántos quedaban seleccionados? Y ese daba un porcentaje. Y por otro lado, el nivel de aciertos que había tenido cada uno de los alumnos de manera promediada, lo que daba el nivel de conocimiento médico. Les comparto que las primeras 5 universidades pues llaman la atención, que 4 de ellas son universidades privadas. El número 1 la ocupa la Universidad Panamericana. Vean ustedes que de 41 sustentantes, 39 quedaron seleccionados. Eso es un 95% de selección. Es altísimo. Pero también debemos de considerar que las generaciones en esta universidad son muy pequeñas y que si yo lo comparo con la Facultad de Medicina, en donde casi son 2,000 los alumnos que egresan, y vean ustedes, 1,911 presentan el examen y 1,106 quedan seleccionados, da un porcentaje del 57%, pero yo creo que esto es porque el volumen rebasa lo que es la calidad, pero les aseguro que de ese 57% son alumnos igual de bien preparados que los de las otras universidades. El otro elemento que es verdaderamente una preocupación es el promedio de conocimientos médicos. Si bien mencionaba yo a la Universidad Panamericana como la mejor, vean ustedes que ni siquiera se alcanza el 7 de promedio. Y de ahí va descendiendo con las otras universidades. Resalto nuevamente a la Facultad de Medicina, que desafortunadamente ni siquiera alcanza el 6 de promedio, y las otras universidades como son la UAM Xochimilco, la Anáhuac y la Escuela Superior de Medicina que están en la Ciudad de México, tampoco tienen un nivel de aprobación. ¿Cómo sé yo que esto es cierto? Bueno, les quiero decir que nosotros hacemos una evaluación diagnóstica inicial y el resultado verdaderamente pues sí es preocupante también, porque del 100% de los que se inscriben y toman el curso con nosotros, en la evaluación diagnóstica inicial, les podría decir que el 80-85% reprueban esa evaluación diagnóstica, y ahí es donde queda demostrado que el nivel con que egresan no es el más adecuado. ¿Cuáles son las razones de esta mala preparación académica de los alumnos recién egresados? En primer lugar, pues los programas académicos heterogéneos. Ya comentaba la doctora Vázquez en relación a que algunos programas tienen un número determinado de asignaturas y o de créditos. Pero, por ejemplo, algo que llama la atención es que hoy día es una necesidad del conocimiento en el campo de la genética, de la inmunología, de la alergia y de la oncología, y la mayor parte de las universidades no incluyen dentro de su currícula este tipo de conocimiento. Entonces, esa variedad de los programas creo que marcan grandes diferencias entre los alumnos egresados. El segundo punto es la falta del cumplimiento del programa académico. Por diversas razones, la mayor parte de las universidades no cubren el 100% del programa académico. A veces es por desidia de los maestros, a veces es por la huelga, a veces es porque si me puedo brincar la clase, etcétera, y eso va en deterioro de la preparación de nuestros alumnos. El tercer elemento son las rotaciones hospitalarias inadecuadas. ¿Esto qué quiere decir? Que los campos clínicos sí son muy importantes y evidentemente la infraestructura de cada hospital cuenta mucho. Cuando el nivel académico de los profesores, cuando los sitios para las clases, las aulas, las bibliotecas, los lugares para sesiones, etcétera, están completas, evidentemente se aprovecha mejor. Pero muchas veces los hospitales apenas cumplen con el mínimo
para poder recibir a los alumnos, y creo que eso es un elemento que también influye en deterioro de su preparación. El otro elemento es la falta de supervisión médica hospitalaria del profesor titular. En muchos casos, el profesor titular solamente se presenta el día del inicio del curso y no lo vuelven a ver. El curso queda a mano de los médicos adscritos y muchas veces queda a cargo de los médicos residentes, y evidentemente el nivel de preparación también se ve comprometido. Por otro lado, existe un inadecuado sistema de evaluación y además no es homogéneo. En muchos lugares, pues sí se hace una evaluación inicial, una evaluación final, hay exámenes intermedios, existe un programa bien establecido para saber el nivel de conocimientos de los alumnos. En otros, solamente la asistencia, la participación, si me cayó bien, o te doy 2 o 3 o 4 o 5 oportunidades hasta que pases y puedas entonces egresar con la materia acreditada. Algo que es muy importante, la falta de compromiso y apego del estudiante. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar un número muy importante de alumnos en donde detectamos que el alumno en los primeros 1,5, 2 años de haber iniciado la carrera de medicina, todavía no le ha entrado el 20, todavía piensa que está en preparatoria, todavía piensa que estudiando media hora antes va a ser posible que pase el examen. Y muchas veces esto, pues evidentemente va en deterioro de su preparación y evidentemente en el rendimiento que va a tener. Entonces creo que es algo que debemos ir modificando y que también de alguna manera tenemos que ir adaptándose a las nuevas generaciones. Y finalmente, pues el resultado es un bajo nivel de conocimientos y evidentemente el otro elemento es la experiencia médica clínica, que es muy importante para poder llevar a cabo lo que venimos mencionando sobre racionamiento clínico. Y entrando en este aspecto, pues el racionamiento clínico es una habilidad o es una competencia importantísima que el médico debe desarrollar para el cumplimiento eficaz de su labor profesional. Si el médico lleva a cabo este proceso cognitivo y lo va desarrollando con el pasar del tiempo, evidentemente va a tener la habilidad y la capacidad de que, conjuntando su conocimiento desde el punto de vista teórico con la información que nos aportan los enfermos, vamos a poder entonces tener diagnósticos mucho más certeros en un momento dado y poder tomar decisiones bien fundamentadas desde el punto de vista clínico. Esta integración de la información, que a veces también cuesta trabajo hacerla, nos va a permitir que la información que nos proporciona el paciente a través del interrogatorio, que los elementos que nosotros detectamos a través de la exploración física, nos dé la posibilidad de integrar esta información y de entonces poder considerar, solicitar pruebas complementarias, ya sea de laboratorio o de gabinete, que me permitan confirmar o descartar el diagnóstico que yo estoy proponiendo. Si esta información se confronta con los conocimientos adquiridos previamente y hacemos un análisis adecuado, entonces en la mayor parte de las veces vamos a lograr diagnósticos de certeza y de la mano de esta, decisiones clínicas adecuadas. Y esto nos va a permitir de manera congruente llevar a cabo un tratamiento farmacológico adecuado y, por supuesto, permitir darle el seguimiento conociendo cuáles pueden ser las complicaciones, los efectos secundarios o en un momento dado el pronóstico que va a tener nuestro paciente. Pero lo más importante es que al final, si nosotros llegamos a hacer un adecuado racionamiento clínico, vamos a lograr elaborar diagnósticos diferenciales apropiados. Si el médico es capaz de hacer 3, 4, 5 diagnósticos diferenciales sobre una potencial enfermedad, eso enriquece mucho el nivel de abordaje clínico que va a tener y le va a permitir de una manera bien fundamentada llevar a cabo las acciones para
la mejora de su paciente. ¿Cuáles son las claves para el éxito y para que nosotros llevemos a cabo el razonamiento clínico de manera adecuada? Es muy importante leer de manera rápida y completa la información. Les quiero decir que en promedio, ya sabemos nosotros que debemos invertir entre 45 y 60 segundos por pregunta. El decir leer de manera rápida no quiere decir que me brinque o que no entienda y complete la información. Si yo no acabo de leer la frase completamente, probablemente no tome la idea o no tome la información como debe de ser. Por lo tanto, es muy importante que yo entienda esa información, pero además que tenga la capacidad de retenerla. ¿Por qué? Porque no me puedo estar regresando constantemente a ver el encabezado para ver cuáles eran los síntomas o cuáles eran las manifestaciones clínicas o los exámenes de laboratorio o los signos vitales, y entonces me voy a tardar mucho tiempo y me voy a perder en un momento dado en las respuestas. Entonces, tengo que saber integrar, tengo que saber analizar la información, comparar la información con el conocimiento previo de una enfermedad y hacer estos diagnósticos diferenciales, y entonces ya de una manera bien fundamentada, proponer diagnósticos bien fundamentados que me permitan, decía yo, confirmar o descartar el diagnóstico. Y de la mano, pues ya decía, el tratamiento y el seguimiento de mi paciente. Finalmente, ¿cuáles son las claves para el éxito? Pues yo lo que tengo que hacer es leer y aprender nuevos conocimientos de diferentes fuentes. Pueden ser libros, pueden ser revistas médicas, artículos científicos, e incorporarlas a los conocimientos previos. Esto es muy importante. Si yo vengo bien preparado, cada vez que lea algo nuevo o algo diferente del mismo tema, si yo lo logro unir, esto al final me da lo que se conoce como aprendizaje significativo. Y eso es muy importante porque es muy diferente que me aprenda todo de memoria a que me aprenda las cosas bajo este razonamiento clínico. Porque si yo lo hago de esta forma, mi nivel de conocimiento va a ser más alto y sobre todo va a permanecer durante más tiempo. ¿Qué tengo que hacer para lograr esto? Yo mismo tengo que realizar e integrar nuevos casos clínicos. Si yo me meto al interior del caso clínico, voy a aprender más porque voy a comparar 4 o 5 enfermedades, voy a aprender a ver los estudios que me confirman o me descartan, y yo anticipadamente sé que un resultado puede ser positivo o negativo y de esta forma confirmar mis diagnósticos. Pero además tengo que revisar y analizar preguntas y casos clínicos externos. No todos los voy a hacer yo, pero sí me voy a exponer y voy a leer de otras fuentes las preguntas y los casos clínicos para estar repasando y estar en un momento dado desarrollando la habilidad del razonamiento o juicio clínico. Y finalmente, algo muy importante, como se mencionó anteriormente, presentar los exámenes a través de las diferentes evaluaciones que voy a ir llevando a cabo, y sobre todo el tener la retroalimentación al momento de la revisión y discusión con el experto, que me va a permitir, 1, reafirmar lo que ya sé, y 2, aprender lo nuevo, y 3, resolver mis dudas. Entonces, estas son las claves, y es muy importante que para que nosotros hagamos una buena evaluación durante el examen nacional de residencias, tomemos en cuenta y desarrollemos esta habilidad para hacerlo mejor. Le doy la palabra nuevamente a la doctora Mireya Vázquez. Gracias, doctor Reynés. Bueno, pues es evidente que lo más importante para lograr el ingreso a residencias médicas es el alumno mismo. Y la literatura nos dice que el estado emocional del alumno impacta de manera importante en el desarrollo o en el resultado académico. De tal forma que es un punto que todos los que preparemos un examen de esta envergadura debemos estar conscientes y debemos trabajar nuestro estado emocional, porque un estado emocional adecuado nos permitirá, como ya decía el doctor Reynés,
hacernos críticos y ver todos los puntos importantes, de tal manera que debo yo saber organizarme, conocerme de manera personal para poder calendarizar, como ya decíamos, las actividades, darle la justa importancia que debe tener mi programa de estudio. Y eso me lleva a manejar de una manera adecuada el tiempo. Siempre les digo yo, cuando ustedes estudian solos, ocurre algo en la familia, ocurre algo con los amigos y dicen, me voy, mañana lo repongo y mañana lo repongo y nunca llega la reposición porque uno debe ir sobre un calendario hasta cierto punto estricto para poder trabajar y llegar al final con toda la temática revisada y además repasada. También es tener un buen control emocional me ayuda a concentrarme. A veces estoy en la clase y de repente ya estoy en otro lado o estoy en las redes sociales o realmente sí tengo este déficit de atención y esto debe ser manejado para podernos concentrar. También debo ser capaz de tener técnicas sencillas para regresar de donde estoy y mantenerme concentrado en mi estudio. Eh, pues las emociones son partes de la vida misma, de tal forma que existen y todos las tenemos y qué bueno, pero lo importante es que sepamos reconocerlas, sobre todo aquellas que no nos permiten avanzar durante el estudio. Y no solo reconocerlas, sino tener la capacidad de gestionarlas para poder seguir adelante con mi proyecto. Y por otro lado, se ha demostrado que la carrera de medicina es de las más estresantes. Simplemente yo en el tercer año de la Facultad de Medicina hemos encontrado en un estudio que hicimos alrededor del 60% de los alumnos están en riesgo importante de estrés, ansiedad o depresión. De tal forma que, o incluso ya en este momento usted ya está quemado desde iniciando su preparación, de tal forma que debo contar con estrategias sencillas, rápidas para lidiar con esto y además durante la presentación del examen, porque llego ahí y puedo decir, sí, ya estudié, estoy listo. Cuando llego ahí veo que el de al lado llora y que el otro se sale porque cree que no lo va a contestar bien y que otro está en el baño con eh, manifestaciones clínicas de estrés, enfermo, de tal forma que yo digo, ¿qué es esto? Debo poder volver a mi centro con técnicas rápidas y sencillas para regresar a mi examen sin distracciones. Eso es fundamental. Y la otra parte es la socialización del conocimiento. Es de vital importancia. ¿Por qué? Porque estos grupos de estudio nos ayudan a mejorar y además nos ayudan a evaluarnos, ¿no? Nosotros cuando entrevistamos a nuestros alumnos siempre nos dicen, estudio con mis amigos, obviamente los amigos están en distintos cursos y siempre nos dicen, oye, es que tú cómo te sabes todo eso. Bueno, pues porque tiene una priorización de temas, porque tiene un sistema de estudio, porque se le apoya para que tenga un aprendizaje significativo, de tal manera que puede contestar de una manera más acertada las preguntas que se hacen en grupo. Esto me lleva a hablar un poquito de cómo es nuestro curso en el ENARM. Nuestro curso tradicional, que es el que ahorita vamos a comentar con ustedes, es un curso largo que tiene la temática importante y además podemos hacer todas estas estrategias para trabajar la preparación. Sin embargo, nosotros tenemos modalidades de los cursos que también van ayudando a dar a cierre a toda la preparación, ¿no? Entonces, nuestro curso nos lleva como objetivo importante es desarrollar una metodología, hábitos de estudio eficientes y personalizados para un aprendizaje significativo, como nos decía el doctor Reynés. Es decir, usted llega a un espacio seguro donde ya está organizado el estudio de una manera sistematizada y priorizando lo más importante que puede venir en el examen. Ayudamos a favorecer la autorregulación del conocimiento. Según los programas académicos de medicina, ustedes ya deberían llegar con esta competencia. Es una competencia vital en los programas de medicina. Sin embargo, en la práctica no la enseñamos.
de tal forma que usted a la hora de ir llevando sus calificaciones, de ir analizando dónde le fue mal, de conocer los temas, de saber qué está pasando y de tener la posibilidad de interactuar con el profesor, va autorregulándose, va sabiendo dónde hay que estudiar más, dónde hay que repasar más y calendarizando su trabajo. Y bueno, pues con todo este trabajo que ya decía el doctor Reynés, con un experto que lo hace diario en el área clínica de manera virtuosa, porque son profesores que vienen de los hospitales más importantes del país y que tienen esta práctica clínica, ya sea de un caso sencillo como de un caso muy complejo, y que todos los días practican su juicio clínico para tomar decisiones, pues los alumnos van trabajando de esa manera, van adquiriendo su forma de pensar juiciosamente para dar un diagnóstico, para elegir un resultado laboratorio que necesite o para un tratamiento, encontrando cosas muy importantes que hacemos en la clínica como factores de riesgo, como datos de predisposición que no nos enseñan a lo largo de la carrera y que son importantísimos para el juicio clínico. Y por otro lado, que ustedes se familiaricen con el formato de casos clínicos, que es como viene el examen nacional de residencias médicas, que es la forma de que ustedes puedan contestarlo de manera eficiente y con un enfoque integral. Para eso, nuestra metodología consta de, primero, vaya, ya les dije que el factor más importante para el éxito en este proyecto es el alumno. Entonces necesitamos un estudio constante de acuerdo a contenido temático. Usted no se va a preocupar por qué voy a estudiar mañana, por sacar sus libros a ver cuáles necesita, ¿no? Usted va a tener a la mano su programa ya establecido y sistematizado de manera ordenada para que vaya estudiando. Ese estudio que usted hace, esa construcción de un material, llámese mapa mental, llámese resumen, llámese que subraya, como usted mejor considere que aprenda, se complementa con una clase de esa temática a través de un profesor experimentado. Nosotros tenemos, este es el 19º año haciendo el curso, de tal manera que experiencia para esto sobra. Y durante la clase, usted va a ir arreglando ese material que hizo cuando leyó, va a ir sacando sus preguntas, va a ir resolviendo y va a culminar con un material de repaso formidable, personal, que le va a ayudar a recordar todo lo que ha ido estudiando. Además, el profesor nos da material de apoyo que ustedes tienen acceso a él una vez terminando el bloque que están viendo con ese profesor. Créanme que si ustedes elaboran su material de estudio, les va a servir 1000 veces más que si ustedes buscan un manual. Muchos cursos ya tienen estandarizados manuales, hay libros incluso que dicen que son de preparación para el ENARM. Eso, bueno, pues lo lee uno y como no hizo el alumno, como no se allegó el conocimiento y lo plasmó de la forma que él cree que la va a recordar, pues nos cuesta más trabajo, ¿no? Trabajar o estudiar con ese material que no hicimos nosotros. Y luego tenemos actividades de aplicación y reflexión, que son a través de la elaboración de un caso clínico por ustedes. Cuando uno elabora un caso clínico, definitivamente ya aprendió el tema. Y también tenemos las actividades de aplicación los sábados con puras discusiones de casos clínicos que vienen en un formato en inglés para que usted se familiarice el alumno con algunas palabras médicas porque hay preguntas en inglés en el ENARM. Sin embargo, la discusión clínica y la resolución del caso se hace en español. Y al final, con una evaluación formativa del conocimiento. La evaluación integral que hacemos incluye, uno, nuestro examen pues de colocación para saber dónde empezaron, un examen psicométrico que nos ayuda a saber en dónde están desde el punto de vista emocional, si requieren o no apoyo, y los exámenes que hacemos a lo largo de su formación. Tenemos un día de entrevista con cada uno de ustedes donde trabajamos todo este material
de manera personalizada para construir una estrategia que ayude a mejorar su rendimiento. Y los que tienen buen rendimiento, bueno, nos da mucho gusto porque casi seguros estamos que van a entrar a la especialidad que quieran y al hospital que quieran. ¿Por qué? Porque están aprovechando todas las estrategias. De tal forma que este es nuestro formato. Un punto importantísimo que tal vez es la diferencia clave que tiene nuestro curso con el resto de las ofertas es el cuidado emocional, ¿no? De tal forma que contamos con un equipo de salud mental que a lo largo del tiempo ha trabajado con médicos residentes y con médicos en formación en nuestro curso y conocen la problemática del médico estudiante, conocen la envergadura del ENARM y conocen mucha de la problemática familiar que nos acompaña a todos, incluyendo a los alumnos que están en formación y a los residentes, de tal manera que tienen un enfoque muy específico en este segmento de personas que somos los que estamos aquí para aspirar a una residencia médica. Es un proceso fuerte, muy demandante de tiempo, de conocimiento y de emociones, de tal forma que damos este apoyo personalizado, no solo damos el apoyo, el acompañamiento psicoterapéutico que pues con los expertos, sino es un espacio seguro para el alumno, porque el psicoterapeuta no nos está diciendo a nosotros nada, solamente nos reporta mejoría y nos pregunta de las calificaciones para ir haciendo un match en relación a su progreso emocional, pero es un espacio seguro llevado por profesionales. También se organizan talleres para manejar estrés y ansiedad. Siempre ha sido muy bueno socializar esta parte y es más rápida la mejora del grupo en socializándolo. Hay espacios de acompañamiento grupal, asesorías posteriores al curso de cómo preparar su currículum y cómo preparar la entrevista para los hospitales, además de, en caso necesario, canalizar al médico psiquiatra. Ese es nuestro curso y ahorita van a ver el contenido. Le voy a dejar la palabra al doctor Curi para que comente con ustedes esta parte. Muchas gracias, doctora Mire. Hablando del curso en sí, sobre los módulos que se van a impartir durante él, implica las 4 troncales que les mencioné al inicio como estructura fundamental del examen nacional de residencias médicas. Los módulos son medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia y cirugía adulto, pues como troncales, ¿no? Ya incluyendo las subespecialidades como cirugía pediátrica, urgencias adulto, urgencias pediátricas, ortopedia y traumatología, oftalmología, otorrinolaringología. ¿Qué les queremos decir con esto? Que los módulos que incluye el curso en ARM no deja cabos sueltos, porque si bien las troncales son esas que ya les mencioné, en estas subespecialidades de las cuales nosotros también incluimos en los módulos, hace que ustedes esas preguntas famosas de alto nivel de complejidad y que a la hora de la ponderación les otorgan un mayor puntaje, las tengan bien. Y las tengan bien de tal forma que ese puntaje se eleve a más de 75, más de 80 y puedan elegir el lugar donde ustedes siempre soñaron hacer la especialidad médica. Nuestro curso tradicional en ARM y NP Focares pues se ha renovado. Si ustedes se van en retro sobre nuestro curso se darán cuenta que empezaba en enero y terminaba en agosto. Eran 8 largos meses de nuestro curso tradicional. Sin embargo, después de hacer el análisis de los resultados obtenidos, así como la investigación educativa sobre los tiempos más en concreto, los temas enfocados, los módulos hacia qué materias se tienen que ir, hacia el tipo de preguntas, con imágenes, sin imágenes, bueno, tantas variables que se toman en cuenta, haciendo match con los resultados, el lugar donde están haciendo la especialidad, bueno, el curso se enfoca a 6 meses y es la opción ideal si buscas una preparación integral, como ya lo mencionó el doctor Reynés y la doctora Mireya,
y es efectiva para aprobar el examen nacional de residencias médicas 2024. Contamos con el mejor y más completo programa académico, ya se los mencioné en los módulos. Estamos en constante actualización. Tanto los médicos que imparten las clases que les dan o las sesiones que les dan son médicos de grandes institutos nacionales, de hospitales de tercer nivel, de hospitales de segundo nivel, tienen la práctica privada y son docentes en las diferentes especialidades de las diferentes universidades, ¿no? Y es impartido por estos profesores, por especialistas reconocidos de las diferentes disciplinas médicas. Entonces, en concreto, nuestro curso dura 6 meses. Nosotros iniciamos el 4 de marzo y finalizamos el 30 de agosto de este año. Tenemos los horarios de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche, y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La modalidad es en línea, pero es un live streaming, o sea, es en vivo e interactúas con los profesores, les puedes preguntar todo lo que tú quieras del tema, de temas pasados, todo lo que quieras preguntarle al profesor en ese momento te lo va a responder, y si en ese momento no pudiste tener la pregunta y al otro día quieres preguntarle o hacérnosla llegar, también se te van a responder todas tus dudas. Recordemos que la educación médica ha cambiado y que esta nobleza nosotros la entendemos, y que también la parte de estar interactuando con ustedes para con diferentes dinámicas mantenerlos en atención, así como nosotros también evaluarlos de cierta forma, irlos encaminando, no dejar los cabos sueltos para obtener un mayor puntaje en el ENARM, es nuestro estilo de vida. La enseñanza es nuestro estilo de vida, y la educación médica ya evolucionó y nuestro curso también ya evolucionó. También que tenemos los simuladores, tenemos evaluaciones semanales, no los vamos a soltar. Entonces, todos los sábados aplican una evaluación de los temas vistos durante toda la semana. Si ya terminaron el módulo de cirugía, bueno, pues tienen un simulador por módulo, así como hay de cirugía, hay de medicina interna, hay de pediatría, y también tenemos un simulador al finalizar el curso. Entonces, estos cabos sueltos no quedan. Lo que queremos es englobar, cerrar el círculo virtuoso, que cuando ustedes se sienten a aplicar el examen nacional de residencias médicas, obtengan el mejor puntaje. Le doy la palabra al doctor José Reynés para que nos siga la ponencia. Muchas gracias, doctor Curi. Bueno, pues algo muy importante. Ya se mencionó que vamos a dar inicio el 19º curso. Desde el 2006 iniciamos esta actividad y quiero decirles que está considerada como una actividad de educación médica continua. Esto quiere decir que al finalizar ustedes el curso van a recibir un diploma o una constancia, dependiendo del rendimiento académico que tenga, pero que ésta tiene un valor curricular, y el valor curricular lo dan las instancias académicas. En este caso, el Instituto Nacional de Pediatría, que a lo largo de todos estos 19 años hemos contado con el aval académico, y desde hace 3 años consideramos que, dado que el curso iba dirigido a los médicos generales, pues necesitábamos también el aval del Consejo Nacional Normativo de Medicina General. En este sentido, esta instancia depende de la Academia Nacional de Medicina y de otras instancias muy importantes, y nosotros hemos sido considerados como el curso de educación médica continua más importante que ofrece el CONAMEGE. Es por esto que tenemos 150 puntos de recertificación. Es el más alto de todos los cursos que se ofrecen. ¿Y cuál es la ventaja que se tiene al contar con el aval? Pues esto garantiza que el programa cumple con los estándares de calidad educativa y profesional que se requieren en México, que este reconocimiento refuerza la credibilidad y el prestigio del curso, y además asegura que los contenidos impartidos están alineados con las necesidades y expectativas actuales del sector salud, y no solo para la práctica diaria, sino también, como lo hemos venido diciendo, para la preparación del examen nacional de residencias. El aval de CONAMEGE representa confianza y
que la formación que van a ustedes a recibir es efectiva y, como mencionaba yo, les va a dar las herramientas suficientes para poder presentar el examen de manera exitosa. Y por supuesto, pues habla de seriedad y compromiso. Si ustedes comparan con otros cursos que se ofrecen, pues algunos sí tienen el aval de alguna de las universidades, pero otros no tienen ningún aval. No hay nadie que garantice y que dé certeza de que el contenido y la forma como se imparte el curso verdaderamente es confiable y es de calidad. ¿Por qué decimos nosotros que este curso es diferente? ¿Por qué decimos que es el mejor? Bueno, ya se ha mencionado, nuestro programa académico es la columna vertebral del curso, pero también se acompaña de otros elementos. Y el segundo más importante es disciplina. 2, compromiso. 3, sacrificio. 4, acompañamiento constante de parte de nosotros. Para nosotros, en el momento que son parte de la familia Focares, tienen un significado muy importante y en todo momento van a estar acompañados y vigilados y seguidos por nosotros. Y evidentemente, pues de esto les dará el nivel de conocimientos va a ser el suficiente para enfrentar el ENARM. Tenemos un enfoque práctico y dinámico, ya se mencionó, son diferentes variantes de sesiones interactivas. Hay clases, hay sesiones, hay discusiones, hay análisis de las evaluaciones y esto le da un contenido diferente. Entonces, por otro lado, todas estas actividades permiten que te retes a ti mismo, que veas si verdaderamente los conocimientos con los que venías son suficientes y por otro lado, te vayas comparando a ti mismo conforme vas creciendo, cómo vas evolucionando y cómo vas adquiriendo un nivel académico idóneo para la preparación del examen. Ya se mencionó de parte de la doctora Vázquez y decíamos, para nosotros el éxito del examen depende de un 70% de nuestro nivel de conocimientos, pero el otro 30% es de nuestra situación emocional. ¿De qué nos sirve llegar muy bien preparados si el día del examen no vamos a concentrarnos? El estrés, los nervios nos van a ganar porque voy a estar cansado, porque no voy a tener esa capacidad de razonamiento y porque al final mi rendimiento va a ser el más inadecuado. Entonces tengo que llegar fuerte, tengo que llegar con las herramientas suficientes para enfrentar el examen y derrotarlo. Ya se mencionó, los mejores médicos. Hay una combinación de médicos que ya tienen un camino recorrido con médicos jóvenes que representan a las principales instituciones de salud de nuestro país. Esta combinación nos da un equilibrio muy interesante que permite el poder comparar, ¿no?, ciertos conocimientos, ciertas formas de afrontar la medicina y estar a la vanguardia con el avance y con la experiencia que nuestros profesores tienen. Y finalmente, pues ya se mencionó las diferentes evaluaciones. Si yo no me reto, si yo no voy comparándome a mí mismo y si yo no voy sabiendo el nivel de avance que voy teniendo, pues no tengo forma de evaluar y de saber si verdaderamente estoy creciendo. Y a través de estos sistemas de evaluación, yo me voy a dar cuenta, además, de que he avanzado, que sigo teniendo ciertas debilidades y ciertas deficiencias y que tengo algunos puntos de oportunidad y de reforzar para que yo tenga un mejor nivel de preparación. Eso es lo que nos hace diferentes, eso es lo que marca la gran diferencia y eso es lo que les queremos nosotros ofrecer y convencer de que somos la mejor opción. Le doy la palabra nuevamente al doctor Curi. Muchas gracias, doctor Reynés. Siempre que voy a poner de mi dinero o que voy a pedir para que me ayuden a adquirir algo, tengo que pensar dos cosas nada más. O es una inversión o es un gasto. Esto es una inversión.
y puedo hablarles de una inversión a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. A corto plazo hablamos de que ustedes empiezan a aprender la medicina de una forma práctica con los mejores médicos especialistas y los mejores docentes. Y ustedes los vamos llevando de la mano en ese corto plazo para que a mediano plazo apliquen el examen nacional de residencias médicas. Y a largo plazo soy una experiencia viviente de este curso. Yo tomé este curso con el doctor Reynés y con la doctora Mireya, y ahora soy director de un hospital, ¿no? Hice infectología pediátrica, hice pediatría en el hospital de mis sueños, que es el Instituto Nacional de Pediatría, y me consolidé, ¿no? Ya en una especialidad y en una subespecialidad. Eso ya es a largo plazo. Entonces, el considerar una inversión en este curso engloba todas esas virtudes que nos hacen diferentes a los demás. Tenemos la promoción de 25,000 pesos por transferencia electrónica o por depósito. Ahí vienen los datos del banco, el número de cuenta, la clave y el nombre del titular. En caso de que ustedes vayan a pagar en una o dos exhibiciones a través de tarjeta de crédito o débito, es de 25,900 pesos el costo. El código QR que ustedes ven aquí en la pantalla lo escanean ustedes con su teléfono y los lleva directamente a efectuar el pago de tarjeta de crédito o de tarjeta de débito. Entonces, esta es la promoción que tenemos para la inversión de la vida. Eso se los puedo asegurar. Tenemos nuestra evaluación diagnóstica el próximo sábado 17 de febrero a las 8 de la mañana. Tienen que efectuar el primer pago para poder tener acceso a esta evaluación diagnóstica. Nosotros partimos nuestra investigación educativa de este año que ustedes van a aplicar y hacemos match con los años anteriores a través de esta evaluación diagnóstica, y realmente nos dice dónde están parados, cómo llegan, ¿no? Y les puedo decir que tienen calificaciones, vemos los 45, los 50, los 55, y de ahí partimos y podemos hacer énfasis en esos módulos, asignaturas pendientes que ustedes tienen por aplicar, y vamos moldeando el curso de tal forma que, con base a los resultados que tenemos de la evaluación diagnóstica, hacemos hincapié en ciertas especialidades. Y bueno, la sorpresa del día de hoy, el regalo que tenemos hoy para todos nuestros asistentes, es a través de este código QR pueden aplicar el simulador ENARM de nuestro curso, ¿no? Ahí viene el link también, si ustedes quieren acceder a través del link o a través del código QR, pueden hacerlo. Pruébense, ¿no? Siempre es un reto ver dónde estoy parado, ver cuánto obtengo de calificación en un simulador, hace darme cuenta y no crearme castillos en el aire y no tener después un desconsuelo que es muy difícil también de enfrentar y de afrontar. Entonces me voy probando de una vez y me voy dando cuenta realmente dónde estoy parado de aquí a finales de septiembre, que voy a aplicar el examen nacional de residencias médicas. Y quiero decirles que la emoción está bien sentirlo, todos tenemos derecho a sentir emociones, pero debe estar respaldada por hechos duros y por hechos fríos. Los hechos duros, pues es todo este estudio que van a llevar a aquellos que se inscriban, y ya la conclusión de eso es el número que van a obtener. Le doy la palabra al doctor José Reynés ya para finalizar esta sesión. Gracias, doctor Curi. Bien, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, bueno, les quiero decir que Focares somos una sociedad anónima que nos hemos dedicado desde su fundación a la formación y capacitación de recursos en salud a través de esta actividad principalmente, que como se mencionó tenemos 18 años de experiencia, que nuestro porcentaje de selección es por arriba del 80%, y que la forma como estamos organizados y la forma como trabajamos verdaderamente nos ha permitido tener el éxito que nosotros decimos y que demostramos que se tiene. Además de los coordinadores, tenemos un grupo administrativo
altamente capacitado, que está constantemente en apoyo para todos ustedes. Y bueno, evidentemente también el profesorado que hemos venido mencionando es lo que le da esta pues capacidad y esta solvencia a esta gran institución. Entonces, los queremos invitar, que ojalá se convenzan de que somos la mejor opción y que al final, pues, nos veamos próximamente las caras y que nos conozcamos y que evidentemente nos permitan formar parte de ese toque que ustedes requieren para concluir exitosamente su preparación y que les vaya muy bien en el examen. Pues dicho esto, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Lo pueden ustedes hacer a través de el chat y nosotros con mucho gusto iremos contestando todas las dudas o todos los comentarios que ustedes nos hagan. Muchas gracias por su atención. Ahí hay la primera pregunta, si la quieres contestar, Salim. Muy bien. La primera pregunta que me aparece aquí es, ¿hasta qué edad se puede presentar el examen al ENARM? Si bien en las últimas convocatorias que se han publicado por parte de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud, ustedes le dicen las cifras, y sí, es efectivamente así por las siglas, no hay un límite de edad para presentar el examen nacional de residencias médicas, pero siempre hay un pero. Una vez que tú tienes un puntaje satisfactorio para la aplicación a unos hospitales o a otros hospitales, ahí sí, en ciertas dependencias de Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de institutos nacionales, de hospitales privados, por convocatoria, sí pueden marcarte cada uno de diferente manera un límite de edad para pertenecer a ese hospital. Y eso respondería a la pregunta. Podemos pasar a la que sigue. Esa es la siguiente pregunta. Y dice, genética y embriología, ¿cómo lo enseñan? Tenemos la asignatura de genética como tal e incluye 2 o hasta 3 días dependiendo la evaluación diagnóstica y dependiendo también la retroalimentación que hayamos tenido durante el ENARM que se aplicó el año pasado, pero sí o sí se incluye y son, obviamente ven síndromes genéticos, parten desde las bases patológicas de lo mismo, en el cuadro clínico, los criterios diagnósticos y el pronóstico, sobre todo, de estos pacientes, que es de lo que preguntan. Embriología lo incluye cada profesor dentro de su clase, por ejemplo. Si te van a hablar de alguna patología intestinal, tal vez el cirujano lo considere pertinente hablarte del intestino anterior, del intestino medio, del intestino posterior, tal vez en la clase de otorrino te hablen de los arcos branquiales, tal vez en la clase de oftalmo te digan de dónde vienen las estructuras oculares, del ectodermo, tal vez en la parte de derma también, de algunas alteraciones. Entonces, en embriología como tal no hay unas clases asignadas en embriología, sino que cada profesor con la retroalimentación que nosotros le damos a cada uno, lo incluye en cada una de las clases, pero siempre enfocado a lo que han preguntado en algunos exámenes y o lo que considere pertinente cada docente. Siguiente pregunta, la proyecto. Y dice, ¿cuál es el costo del curso? Como bien se te decía, Abel, el curso tiene un costo de 25,000 pesos si tú haces una transferencia o haces un pago en ventanilla. Ahí vienen un depósito, pues ahí vienen los datos. Se los van a enviar también al correo de registro. El costo es de 25,000 pesos. Si tú lo vas a hacer con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, el costo en 1 o 2 exhibiciones es de 25,900 pesos. Y eso te incluye todo lo que te mencionamos aquí, tanto el doctor Reinés como la doctora Mireya y tu servidor.
Siguiente pregunta. A ver aquí, no sé si algún coordinador me quiere apoyar. Se las leo. Dice, buenas noches, nos las hace Alejandro Cordero. Buenas noches, doctores. ¿Qué técnica de aprendizaje recomiendan para alguien que tiene una predilección por lo visual, a quienes gustan de las redes sociales? ¿Cómo pueden sacarles provecho e integrarlas como parte de su estrategia de estudio? ¿Puedo comentar, Salim? Claro, doctora, mire, adelante. Bueno, realmente aquellos alumnos que más que predilección quiere decir que son más visuales y que el conocimiento lo procesan más fácilmente a través de cuadros sinópticos, a través de mapas mentales, a través de eh, infografías, pues es importante que durante su estudio vayan elaborando estos materiales. También los materiales que nos dan los profesores son diversos, algunos son tipo infografía que están en PowerPoint, de tal manera que al llegarse todas estas herramientas es una forma más eficiente para un alumno cuya fortaleza es la parte visual en el estudio. Realmente no existe un alumno que solo sea visual. Hay una mezcla donde predomina alguna u otra forma de aprendizaje, pero estas son la elaboración de mapas mentales y la búsqueda de los esquemas en las guías de práctica clínica, por ejemplo, donde nos va llevando en el razonamiento para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas. Están los esquemas, de tal forma que había que juntar todo este material para hacer los repasos y estar sobre él. Las redes sociales, la verdad es que son algo fabuloso. Hoy en día se puede recopilar la mayor parte de la información. Sin embargo, eh, pedir la información a la inteligencia artificial para que ella la, la junte y ya nada más tenerla ahí, es como cuando compras un libro del ENARM, ¿no? Es lo mínimo necesario, lo resumido, para poder tener una idea del tema. Sin embargo, lo que tú necesitas es estudiarlo eficientemente en el material que la mayoría de nuestros profesores comentan con ustedes cuál es el material importante, pero up to date y estos resúmenes que se hacen de manera constante y actualizada te pueden servir para poder armar tu material de estudio, ¿no? Entonces, pues las redes sociales son muy buenas, pero hay que saberlas usar. Yo creo que nos sirven a nosotros muchos para socializar el conocimiento entre ustedes, para hacer los grupos de estudio, para hacer los grupos de trabajo con el área emocional, y nosotros también tenemos un chat con ustedes como coordinadores para ir resolviendo, para ir inclusive mandando retos clínicos. Entonces, vaya, pues en el curso incluimos todas estas condiciones que estás comentando. Muchas gracias, doctora. Mire, la siguiente no es pregunta, es un texto más largo, se los leo. Buenas noches, nos dice Antonio Enrique Hernández Martínez. Buenas noches, les felicito por el análisis del curso, su distribución de los temas y el costo hora, mismo que no es caro. Si sacamos cuentas, son 456 horas en 6 meses, siendo el costo aproximado por hora de 55 pesos. Adelanta con la preparación comprometida con las nuevas generaciones de médicos, buscando la excelencia que mucha falta nos hace hoy día. Gracias y te agradecemos por el texto que nos mencionas, Antonio Enrique Hernández Martínez. Déjame nada más aclarar algo, Sí, Salim. doctor. Sí, doctor. Gracias, Antonio. Nada más comentarte que si multiplicas evidentemente los días durante los meses, te da ese valor, ese número. Pero en realidad son 530 horas porque los sábados son 3 horas más en relación a las 3 horas diarias. Así que
son 530 horas, por un lado, y por otro lado, pues si tú ves el costo prorrateado de los 25,000 pesos a 6 meses, estás hablando de alrededor de 4,200 pesos por mes. Ni siquiera hoy un kinder tiene ese costo, y aquí estamos hablando de un curso de posgrado de un alto valor y un alto nivel académico. ¿Puedo comentar? Algo que es muy importante para nosotros es tener docentes de alta calidad. Y para tener docentes de alta calidad, una buena inversión que hacemos es en el pago de los docentes. En este curso, los docentes ganan mucho más que los docentes del resto de los cursos. Para nosotros es fundamental. Hay 2 puntos fundamentales, 2 personajes fundamentales en este curso. El alumno, por supuesto, que es el más importante, y el profesor. Entonces, el profesor tiene un pago bastante generoso y con mucho más alto que el resto de los cursos, porque justamente necesitamos profesores de alta calidad. Muchas gracias, doctor René, doctora Mire. La siguiente pregunta, eh, ¿a qué se refiere con el resultado ponderal? Nos dice Alejandra Palma Vera. Yo te la contesto, Alejandra. Al hablar de resultado ponderal, en los últimos 3, 4 años del examen nacional de residencias médicas, ya tu resultado no es por el total de aciertos que tengas, sino que al hablar de ponderal le dan cierto puntaje, digamos, voy a inventar, punto 75 cada respuesta de alto nivel de complejidad, punto 50 cada respuesta de nivel medio de complejidad y punto 25 las de bajo nivel de complejidad. Entonces, a eso se refiere con resultado ponderal, que si tú tienes todas buenas del nivel alto, pues obviamente te va a llevar un puntaje y van a valer más que las de nivel medio y que las de nivel bajo. Eso pondera tu resultado. Por eso es importante, uno, viene en la parte de en la convocatoria, y considerar hoy en día tu resultado no es por el total de aciertos que tengas, sino que se pondera por el nivel de complejidad de cada una de las preguntas que te hicieron. Y déjame comentar algo. Probablemente con tu nivel de preparación recién egresada, podrías tú contestar a lo mejor la mayoría de las preguntas que tienen un carácter de sencillo. Pero lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de este curso es prepararte para que contestes las de mediana dificultad, pero sobre todo, ¿qué es lo que va a marcar la gran diferencia? Es que te vamos a dar las herramientas para que tú seas de las que contestes en un alto porcentaje las de alta dificultad. Y ahí es donde verdaderamente se marca la diferencia, y ahí es donde puedes quedar encima de muchos de las personas que compiten por la misma plaza por la que tú vas. Muchas gracias, doctor Reynés. La siguiente pregunta, si nos puede apoyar la doctora Mire, por favor, se las voy a leer. Y menciona bibliografía para el ENARM que pueda recomendar. En términos generales, recomendamos los libros icónicos de cada área troncal. De hecho, hace muchos años, antes de participar en el curso ENARM, participábamos en la elaboración del examen nacional y teníamos que poner la bibliografía de donde salía la pregunta, y siempre estaban cargados solamente el Nelson, el Williams, el Schwartz, y me falta ahí el de medicina interna. Harrison. El Harrison. Harrison. Son los libros que estaban cargados para buscar la bibliografía de los casos. Sin embargo, hoy en día es importante que también se basa en las guías de práctica clínica. Entonces, hay que conocer las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica, todas son de diagnóstico y tratamiento, si ustedes las ven. De tal manera que para las preguntas de diagnóstico nos basamos en la guía de práctica clínica, y para las preguntas de tratamiento también nos basamos en guías de práctica clínica, que ustedes las deben de conocer porque están incluidas para el ENARM.
No quiere decir que estén actualizadas y que eso sea lo que se hace en todos los niveles, pero es el referente que utiliza el ENARM. Y ya les decía yo, bueno, entrar a alguna de las ofertas que existen en las diferentes bibliotecas digitales donde se ofrece el resumen de cada una de las patologías actualizado por expertos, como sería el up-to-date, de tal manera que es un apoyo muy importante para tomar los puntos clave de epidemiología, de la parte de factores de riesgo, de la parte que es un poquito más estática en el conocimiento médico, porque bueno, pues se lleva el tiempo que se lleva, investigar causalidad, investigar factores de riesgo, investigar esta parte, de tal forma que en esa bibliografía más estática podemos revisar todo el contexto de la enfermedad de manera actualizada, porque estos resúmenes sabemos que los actualiza un experto en el tema. Entonces, vamos escogiendo esta parte. Sin embargo, cada uno de nuestros profesores da su recomendación de la bibliografía. Como sabemos, tenemos profesores de muy alto nivel y entonces siempre en la clase se ve lo que dice la guía de práctica clínica, lo que usted debe responder en el ENARM y lo que hoy en día en espacios con la posibilidad de más avance en la medicina se hace a través de los artículos. Entonces, eso siempre en el curso se diferencia y se dice esto es lo que ahorita se hace por los últimos artículos, pero en las guías de práctica clínica está así y así lo debe usted poner en el examen. Es complejo, pero bueno, los profesores ya lo manejan desde hace mucho tiempo, trabajando a través de la bibliografía que suele utilizarse para el examen nacional de residencias médicas. Muchas gracias, doctora Mire. Hay otra pregunta acá y nos dice María del Carmen Rodríguez, después de realizar el depósito, ¿dónde se envía el comprobante? Hay que enviar el comprobante, María del Carmen, a contacto@cursoenarminp.com. Lo tienes que mandar, te repito, contacto@cursoenarminp.com con tu nombre completo, teléfono y obviamente pues va a incluir ahí tu correo, ¿no? Ahí debes enviar el comprobante del depósito. Siguiente pregunta. Sí, aquí está. Si me inscribo a la modalidad en línea, ¿excluye a la presencial? Augusto Mats Palmares, no hay modalidad presencial. La modalidad es en línea y las clases son en vivo y a todo color con los profesores para responder todas tus dudas. Por el momento no hay como tal un curso presencial. Evolucionamos también como curso y usamos las tecnologías de la información para poder llegar no solo al país, sino también tenemos alumnos extranjeros y hacerlos venir implica un gasto, ahí sí implica un gasto, y también más riesgos, ¿no? Y qué mejor que tener todas las condiciones que nos habló la doctora Mire para que ustedes tengan un aprendizaje significativo. ¿Puedo comentar, Salim? Sí, doctora. La verdad es que lo que nosotros hemos visto a través del tiempo, porque sí hemos tenido cursos presenciales en diferentes sedes, lo que hemos visto es que cada año se complica más transportarse en la ciudad, pero de manera bien importante. Entonces teníamos alumnos que hacían 1:30, 2 horas. ¿Te imaginas 3 horas o 4 horas solo de transportación al curso, sin contar con alguna de las otras actividades que hacían? Perdían mucho tiempo y evidentemente los riesgos, ¿no? De que hoy hay en la ciudad tan importantes. De tal manera que nos ahorra este estrés de estarse moviendo en la ciudad, que es de verdad bien fuerte. Muchas gracias, doctora Mire. Y la siguiente pregunta, también si nos puede apoyar la doctora Mire, se las leo, nos dice Minerva Contreras. Buenas noches, ¿tiene algún método especial para lo de estadísticas? Ya que es una parte no muy fácil, y todos lo entendemos, créeme, de retener la información. Entonces, doctora Mire, si nos puede apoyar. Gracias, Salim.
Hay dos cosas importantes. La primera es que estadística es memoria. No hay otra forma de allegarse a las estadísticas. Es un número, es un porcentaje, generalmente ya sea de riesgo, ya sea de, este, de frecuencia, cualquier cosa que vayamos a estudiar en estadística, es un número con una significancia. Entonces, se trata de mucho de memoria. Sin embargo, bueno, si alrededor le ponemos los factores de riesgo y todo lo que comentan los profesores que viene junto con la presentación de las enfermedades, ya podemos saber cómo decir la envergadura o la importancia de cómo se presenta una frecuencia, cómo se presenta un riesgo en alguna patología. Netamente son a nivel cognitivo, a nivel memoria. Y la segunda cosa que te voy a decir y que es muy buena, puede que se salte alguna o vaya alguna pregunta de porcentaje, pero en términos generales está prohibido que el ENARM traiga porcentajes. Justo por eso, porque si tú analizas un porcentaje o un estadístico de una enfermedad, algunos artículos van a dar uno y algunos artículos van a dar otro, de tal forma que cuál es el que se va a tomar como base. Y para evitar esta situación, en términos generales está prohibido que se pregunten estas circunstancias de netamente memoria en el examen nacional. Si llegan a ver, sí las tenemos nosotros en nuestros simuladores para, pues para irlos preparando, pero es lo mínimo, mínimo, mínimo que hay, porque no se preguntan números, o tratando de que no sea un formato de memorístico. Y comentar que también dentro de nuestro programa académico hay participación tanto de la doctora Cravioto como del físico matemático Galván, que tienen 2 o 3 de las sesiones hablando de epidemiología aplicada a la clínica, en donde creo que se tocan las bases más importantes de esta área de la medicina. Entonces, ese complemento va a venir dentro de las sesiones académicas también. Muchas gracias, doctores. La siguiente pregunta de Patricia Hernández: ¿es el mismo costo para el curso virtual que presencial? Ya lo mencionamos anteriormente, no hay un curso presencial y los costos que ya se mencionaron de 25,000 pesos si tú haces el depósito o la transferencia, y si tú haces pago con tarjeta de crédito o de débito es de 25,900 pesos en 2 exhibiciones. Siguiente pregunta, si nos pudiera apoyar el doctor José Reynés. Nos dice: alguien que tiene 10 años que salió de la carrera, ¿cómo estaría enfocado o qué técnica sería la mejor en el curso? Bien, hace rato también hablaban de la edad límite. Bueno, yo sí quiero hacer un comentario primero en este sentido. En promedio, los alumnos que terminan y que fueron regulares la carrera de medicina es alrededor de los 25 o 26 años. Por lo tanto, el ingreso a los diferentes cursos de especialidades médicas es más o menos en este rango de edad. Hay alumnos que por diferentes razones se atrasaron o no presentaron el examen o no tuvieron la suerte de quedar seleccionados y que lo han intentado en diferentes ocasiones. Y eso hace que muy probablemente pues la edad en este sentido se haga mayor. Yo lo que te diría es que, bueno, 10 años después de haber concluido, es muy probable que no estés en ese momento lo mejor preparado y lo mejor actualizado. Yo no te pondría una técnica específica. Yo creo que en este sentido tendrías que retomar el estudio desde las bases de cómo se hace. Es muy importante y nosotros así lo consideramos. El alumno, para que tenga éxito en este curso, debe de dedicarse idealmente a leer entre 4 y 6 horas diarias como mínimo, como mínimo. Y creo que además de la lectura, bueno, pues estar de manera presencial, virtual, dentro de las clases, hacer las anotaciones correspondientes
de los puntos más importantes y el material de apoyo que mencionaba la doctora a través de los mapas mentales, los flashcards o cualquier otro de estos elementos. Y finalmente, el entrenarte y el estar haciendo constantemente el razonamiento clínico a través de los casos clínicos. No habría una técnica específica, sino que tendrías que retomar el estudio y entrarle con todo para tratar de hacer de la manera más adecuada. Muchas gracias, doctor Reynés. Siguiente pregunta de Patricia Hernández. ¿Cuál es el puntaje a lograr para poder aspirar a una residencia? Es variable, Patricia. Es variable dependiendo la especialidad a la cual tú vayas a aplicar, ¿no? Entonces, hay mínimos y hay máximos. Hay mínimos de especialidades que están en 50, ha habido años que están, te lo juro que están hasta en 25, dependiendo el número de aspirantes y el número de plazas otorgadas. Y obviamente esos mínimos, por ejemplo, para algunas especialidades, yo te podría decir otorrinolaringología, oftalmología, cirugía general, traumatología y ortopedia, son plazas reducidas, mayor número de aspirantes y los puntajes se elevan. Pueden ser hasta el mínimo de un 74, 77 ha habido mínimos, entonces varía mucho de la especialidad, el número de sustentantes y de las plazas otorgadas. Todas estas variables hay que tomarlas en cuenta para el puntaje. ¿Con cuál sí lo aseguras? Con un 80. Con un 85 estás dentro, yo te podría decir, de la que tú quieras, estás dentro de la que tú quieras. Siguiente pregunta. ¿Se quedan grabadas las clases? Dice Mauricio Refugio. Las clases se quedan grabadas y pueden tener opción a retransmisión de las clases siempre y cuando haya una causa justificada. No todas se les pueden retransmitir. Nosotros, una vez que ustedes tienen contacto con el grupo de apoyo y les mencionan que por X o Y situación no pudieron tomar la clase en vivo, se les puede dar acceso a una clase grabada, pero no todas. No todas, y obviamente nosotros tres como coordinadores valoramos la situación que tú mencionas al grupo de apoyo y se te considera para tener la retransmisión. ¿Por qué? Porque nosotros es información sensible, exponemos a nuestros docentes y queremos ser muy reservados con la grabada de la clase, por decirlo así, ¿no? Somos personas profesionales y tampoco queremos exponer a nuestros médicos docentes a que esas clases después anden rolando por otros lados. Ese es el fundamento. Bien, nada más ¿Puedo? comentar, Salim, estamos casi Sí. sobre el tiempo. Yo quisiera dejar 5 minutos y contestar varias de las preguntas que vienen ahí, que son muy puntuales y muy rápidas, de manera muy fluida, por favor. Sí, doctora, mire, ¿qué nos iba a decir? No, también es importante que tú no te atrases estudiando las anteriores porque ya ese nuevo día tienes temas a revisar y si te vas atrasando llega un pool de temas que te hacen falta. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es la fecha límite para inscribirse? 16 de febrero, un día antes del examen te puedes inscribir. ¿Hasta cuándo se puede? La siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo se puede dar el primer pago y el segundo pago? El primer pago lo puedes dar hasta el 16 de febrero, un día antes del examen. Lo puedes dar y el siguiente pago se te informará por correo electrónico el tiempo en el que puedes dar el segundo. Hay una fecha límite también. Sí, nada Y más mencionar que para poder tener acceso al curso, los 2 pagos tienen que haberse llevado a cabo antes del 4 de marzo para poder tener derecho a iniciar el curso. Sí, muy bien, gracias, doctor. Siguiente pregunta. Para la calificación total del examen, ¿se promedia la calificación que tuvimos en la carrera? No, de ninguna manera, es una calificación aparte y es lo únicamente que contestaste en ese momento. Siguiente pregunta de Víctor Flores. Buenas noches. Normalmente, ¿qué especialidades son las que requieren más puntaje o las que menos plazas ofertan? Otorrinolaringología,
oftalmología, cirugía general, traumatología y ortopedia, que son las especialidades quirúrgicas, son las que menos plazas ofertan y por lo tanto el puntaje se eleva. Y con esto sería la última pregunta, doctor Reines. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a prácticamente finalizar esta sesión virtual. Agradezco muchísimo la participación y la presencia de la doctora Mireya Vázquez y del doctor Salim Kuris. Gracias, doctores, por su tiempo. Quiero agradecer también de manera muy especial a todos los médicos que hoy nos acompañaron, que forman parte de la red de Connectimed e invitados por su atención y su participación. Y pues algunos anuncios finales. Les recordamos que al término de esta sesión, el equipo de Connectimed les hará llegar un email con un artículo relacionado con el tema de la ponencia, que estoy muy seguro que les va a gustar mucho y que les va a resultar muy interesante. En estos momentos aparecerá un botón en la parte superior de la pantalla que los llevará a una breve encuesta que solo les tomará 3 minutos de su tiempo, en la que podrán enviarnos su opinión sobre este evento y evidentemente pues agradeceremos mucho sus comentarios y para nosotros será interesante retroalimentarnos. Y bueno, pues nuevamente les reiteramos su presencia, su participación y bueno, ojalá nos veamos favorecidos con su presencia en nuestro curso y pues ahí nos estaremos viendo. Muchísimas gracias, buenas noches y pues un saludo muy fraternal a todos. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, gracias. Salim, mire,